Bienvenidos a Amanecer con Dios. Suena un tanto contradictorio. Generalmente los discípulos siempre están a los pies de los maestros. De hecho, el mismo Jesús enseñó que al discípulo le basta ser como su maestro. Mateo 10:25. Por eso, los evangelios nos relatan eventos donde algunos vinieron a los pies de Jesús, como el leproso, María y otros. Asimismo, cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, este se postró a los pies del apóstol, pero Pedro le levantó y predicó el evangelio, exaltando a Jesús como maestro y salvador. Hechos 10:25 al 43. Saulo de Tarso había sido educado a los pies de Gamaliel. Hechos 22:3. Y el apóstol Juan cayó a los pies del maestro cuando recibió la visión del Hijo del Hombre en Patmos. Apocalipsis 1:17. Luego, cuando pensó que debía postrarse a los pies de un ángel, el mismo mensajero le corrigió diciendo: adora a Dios. Apocalipsis 19:9 y 10. Además, el Apocalipsis nos muestra a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes postrados a los pies del gran rey, donde echan sus coronas en reconocimiento de su majestad. Apocalipsis 4:9 al 11. Pero, ¿has visto alguna vez al maestro a los pies de sus discípulos? Una vez Jesús estuvo a los pies de sus discípulos. Ocurrió cuando su tiempo había llegado para que pasase de este mundo al Padre. La noche de su apresamiento, mientras instituía la Santa Cena, el Señor se quitó su manto, se ciñó una toalla, puso agua en un lebrillo y se puso a los pies de sus discípulos para lavarlos. De aquí aprendemos algunas lecciones. Primero, el gran significado de aquel acto singular se hizo claro cuando Pedro, quizás en reconocimiento de la dignidad del maestro, le dijo: no me lavarás los pies jamás. Pero el Señor le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Juan 13:1 al 15. Así que la relevancia de aquel lavatorio está en el mensaje espiritual que transmite. Los pies ilustran la conducta de los discípulos. De hecho, al camino de Dios se le llama camino de santidad. Isaías 35:8. Y al evangelio se le conoce como el camino de salvación. Hechos 16:17. Por tanto, las Escrituras nos advierten sobre cómo debemos conducirnos y agradar a Dios. Primera a Tesalonicenses 4:1. Cuando se nos trata de enseñar a amar, la Biblia nos dice: andad en amor. Efesios 5:2. Jesús está queriendo enseñarnos que un andar espiritual limpio es de suma importancia en su reino. Tan importante que el que no anda limpio no tiene parte con Cristo. Ello es un incentivo suficiente para la santidad, porque todo verdadero discípulo quiere la comunión con su Señor. Segundo, la vida cristiana fructífera está íntimamente relacionada con la santificación. Cuando hay santidad, se manifiesta un tipo de carácter cristiano que evidencia pies limpios, hablando espiritualmente. La iglesia del Nuevo Testamento fue radical en su lucha contra el pecado, como se evidencia con Ananías y Zafira en Hechos 5 y con el hombre que cometió incesto en Corinto. Primera de Corintios 5, 11 al 13. Tercero, el cuadro del maestro a los pies de sus discípulos para lavarlos presenta a Cristo como nuestro santificador. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Después de haber sido lavados de nuestros pecados pasados por su sangre, aún caminamos en este mundo plagado de pecado y necesitamos a cada paso el agua santificadora de Cristo. El Señor tomó forma de siervo y Él tiene como parte de sus oficios mantener limpio nuestro caminar. Cuando Pedro supo lo serio de negarse a recibir el lavamiento de Cristo, exclamó: no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero ya Pedro estaba lavado, solo necesitaba mantener limpio su caminar. Cristo es la palabra, el verbo, y la palabra de Dios tiene el poder de limpiarnos, como es evidente en Juan 15:3. Ahora el Señor lleva a cabo ese oficio a través del Espíritu Santo. Por eso en 1 de Pedro 1:2 la Biblia habla de santificación del Espíritu. La palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo y saturada de Él.
Cuando tenemos contacto diario con las Sagradas Escrituras, el Espíritu de Cristo está lavando nuestros pies, o sea, santificando nuestro andar. Por último, Cristo ordenó a sus discípulos que ellos también debían lavarse los pies los unos a los otros. El mensaje es netamente espiritual. Mientras nosotros mismos desechamos todo lo oculto y vergonzoso, no debemos desatender a nuestros condiscípulos en cuanto a su limpio caminar. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, los hermanos espirituales deben restaurarle con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1. Y si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, debe pedir a Dios por él y Dios le dará vida. Primera de Juan 5:16. Por ejemplo, Pedro y Bernabé necesitaron una vez limpieza en su manera de conducirse en Antioquía, y ahí estuvo listo Pablo, el maestro de los gentiles, para corregir la falta y hacerles rectificar el error. Gálatas 2:11-14. Amados, seamos dóciles con el Señor y permitamos que mientras nos ponemos a sus pies para adorarle, Él también pueda venir a nuestros pies y por su Espíritu santificar nuestro andar. Qué consuelo es saber que en el Evangelio a veces el Maestro está a los pies de sus discípulos. El Señor te bendiga.